Vamos a ver la patofisiología del enfisema, o sea, por qué el paciente puede tener destrucción de los alvéolos. En el video anterior ya vimos que el enfisema es una destrucción de los alvéolos, o digamos destrucción de la pared alveolar, destrucción de los alvéolos. Entonces, ¿por qué vamos a tener destrucción de los alvéolos? Las enzimas que destruyen los alvéolos se llaman proteasas. Las proteasas son las que destruyen la pared de los alvéolos. Primero vamos a ver una persona normal. Entonces, una persona normal produce cierta cantidad de proteasas y también produce cierta cantidad de antiproteasas. Entonces, tenemos una cantidad de proteasas, digamos aquí tenemos las proteasas, y también tenemos ciertas antiproteasas. La razón por la cual los pacientes normales, o sea, pacientes que no fuman, no tienen enfisema o no tenemos enfisema, es porque tenemos proteasas, pero también tenemos antiproteasas. Entonces, las antiproteasas destruyen a las proteasas o inactivan a las proteasas. Por eso, aunque producimos proteasas, no destruimos a nuestros alvéolos, porque tenemos las antiproteasas. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Bueno, está bastante claro, las antiproteasas inactivan a las proteasas. Entonces, una persona normal no tiene destrucción de los alvéolos por las proteasas, porque las antiproteasas inactivan a las proteasas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que una persona tenga enfisema? Para que una persona tenga enfisema va a ser porque tengamos mayor actividad de las proteasas. Por alguna razón vamos a tener más actividad de las proteasas. Y esto puede ser por dos razones. O porque el paciente esté produciendo muchas proteasas. Digamos, aquí está la cantidad. Digamos, esta es la cantidad, digamos una cantidad A. O digamos una cantidad B. Una cantidad P de proteasas. Y aquí tenemos una cantidad A de antiproteasas. Una persona normal tiene una cantidad dada de proteasas y una cantidad dada de antiproteasas. Y esta relación, la relación proteasa-antiproteasa, es suficiente para prevenir que nos dé enfisema. Una persona con enfisema puede ser que tenga aumentada el número de proteasas, o sea, puede tener aumento del número de proteasas, en cuyo caso, si tenemos más proteasas, pues tenemos más activación o más actividad de las proteasas. La otra razón por la cual el paciente puede tener enfisema es porque tenga menos antiproteasas. Digamos que la cantidad de proteasas es la misma, pero si tiene menos antiproteasas, pues va a tener más activación de las proteasas. Entonces la otra es que disminuyen las antiproteasas. Una disminución del número de las antiproteasas. Entonces, la razón por la cual tenemos enfisema, o bueno, la razón por la cual los pacientes tienen enfisema, es porque tenemos más actividad de las proteasas. ¿Por qué vamos a tener más actividad? O porque tenemos más proteasas de antiproteasas que tenemos para combatir nuestras proteasas, o sea, porque el paciente tiene más proteasas, o porque el paciente tiene menos antiproteasas. Si tiene menos antiproteasas, aunque tenga la misma cantidad de proteasas que un paciente normal, el simple hecho de que tiene menos antiproteasas, pues tiene menos cómo combatir a las proteasas, aunque en número sea el mismo número que una persona normal en proteasas, pero las antiproteasas están disminuidas. Entonces, las dos razones por las cuales el paciente puede tener una mayor actividad de las proteasas es o porque tiene más proteasas, o sea, porque el paciente produce más proteasas, o porque el paciente tiene menos número de las enzimas que combaten a las proteasas, o sea, tiene menos antiproteasas. El paciente que fuma es un paciente que produce más proteasas. Ya en el siguiente video vamos a ver por qué. El paciente que tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina es un paciente que pues tiene deficiencia de las antiproteasas. La alfa-1 antitripsina es una antiproteasa. Entonces, paciente para que tenga enfisema tiene que tener aumento de la actividad de las proteasas para que destruyan los alvéolos. ¿Qué cosas aumentan la actividad de las proteasas? Tener más proteasas, o sea, si tenemos más proteasas, hay más actividad de las proteasas. O una disminución de las antiproteasas, como es el caso del paciente que tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.